Hola, ¿qué tal? Vamos a comenzar con el primer ejercicio del trabajo práctico número 3 de termodinámica. Dice, ingrese a la tabla del agua, ya me está dando la sustancia, a una temperatura de 200 grados centígrados y registre todos los datos que pueden obtenerse de allí. Bueno, vamos a decir ejercicio 1A. 1A. Aquí importa el fluido. Tú me pasaste la tabla del agua, pero me la pasaste en el sistema inglés. Y aquí se ve que vamos a trabajar con el sistema internacional, ¿no? En el sistema inglés, por ejemplo, las temperaturas se registran en grados Fahrenheit y en el sistema internacional se registran en grados centígrados. Entonces, por eso yo voy a tomar las tablas. Ese libro que tú pasaste o esas tablas que pasaste, yo sé de qué libro es. Entonces, yo tengo ese libro y yo te lo voy a pasar completo para que tengas ya todas las tablas. Bueno, vamos a la tabla y vamos a dar un screenshot y traerla hasta acá. Esta es la tabla, pero la voy a llevar acá a la derecha para que no interrumpa. Acá, bueno, dice acá arriba, tabla del agua, una tabla que comienza con temperatura. Resulta que el agua tiene varias tablas, ¿no? Que si tabla saturada, tabla de vapor sobrecalentado, tabla de líquido comprimido y el agua también como en fase sólida, ¿no? Como en fase de hielo. Entonces, esta tabla con la que vamos a trabajar es una tabla que se dice tabla saturada, porque el problema te dice registre todos los valores a 200 grados centígrados. Los 200 grados centígrados lo conseguimos en esta tabla que comienza con temperatura, porque hay una tabla que está organizada por presión, es decir, estos dos se intercambian. Entonces está organizada por presión y entonces la temperatura de 200 grados no lo vamos a conseguir en esta columna directamente porque a lo mejor hay que interpolar y por eso que por conveniencia optamos por la tabla de temperatura. Y aquí buscamos la temperatura de 200 que está al final de la tabla, es esta de acá. Bueno, al final de esta página, porque esta tabla continúa, hay más temperaturas. Entonces, a 200 grados, ¿qué podemos, a 200 grados, ¿qué podemos recoger? Bueno, todas las propiedades que estén allí. La primera es la que está al lado, es la presión de 1554.9. Decimos que a 200 grados en la tabla A4, creo que la que me pasaste dice A4E, o sea, la misma tabla, solo que en el sistema inglés, el sistema sí, británico. Y en este caso de esa tabla, que es del sistema internacional, se simplifica así de esa forma. A 200 vamos a tener la presión, que en este caso es la presión de saturación. Esta presión de saturación vale 1554.9 kilopascales. ¿Y qué más? Tenemos acá una propiedad llamada volumen específico. Metros cúbicos es la unidad, pero se divide en dos, la del líquido y la del vapor saturado. Todo lo que saquemos de esta tabla, todo tiene un segundo nombre que es saturación, todo. O sea, es decir, líquido pero saturado, vapor pero saturado. Igual acá, presión pero saturada, porque estamos en la región de saturación. Entonces tomamos el volumen específico, que es 0,001157. Decimos el volumen específico y se le coloca la F. Tenemos dos, BF y BG. Sería 0,01157 y 0, acá está, 12721. 0,12721 y ambos están en metros cúbicos. Lo voy a poner aquí como si fuera la unidad de ambos, ¿no? Ok, ¿qué otra propiedad podemos sacar de aquí de la tabla? Podemos sacar una propiedad llamada energía interna. Esta es buena. El volumen específico es una propiedad que lo habíamos trabajado antes, pero tipo como densidad. Solo que aquí en la tabla te la ponen al revés, ¿no? La inversa. Que es, fíjate que la densidad del agua siempre la tomamos que si 1000, ¿no? Bueno, este valor que está acá, si le sacas la inversa, es 1000. ¿Por qué? Porque el volumen específico es el inverso de la densidad. Y la energía interna, pues es una propiedad típica cuando hacemos balance de energía. Y bueno, hay veces que bueno, la vamos a utilizar en estos problemas de hoy. Tenemos acá 850 con 46, pero creo que aquí hay una columna adicional. Esto que está acá, podemos tomarlo como una propiedad también. O sea, no es una propiedad, realmente es, bueno, sí, el salto de energía que hay de líquido a vapor saturado. O sea,
estos valores que están acá simplemente es la resta de este menos este. Entonces vamos a sacar, en el volumen específico no se tuvo ese dato. Entonces vamos a decir que me dan UF, UFG y UG. Los valores son entonces, al final serían 850,46. El del medio es 1743,7. Y el último es 2594,2. Ok, todos estos están en kilojoule sobre kilogramos. Recuerda que hago todo esto así en grande para que se sepa qué es de todo esto. Y si quieres corroborar, si restas este con este, verás que te va a dar 1743. Hay libros y hay tablas que no la tienen. Esta sí la tienes, una ventaja, porque hay veces que para no hacer la resta, pues ya tienes el valor directamente y así que no tienes que hacer un cálculo. Te libera de hacer un cálculo nada más. Ok, vamos con la otra propiedad. Esta propiedad que está acá es la entalpía. La entalpía es una combinación entre energía interna y estas dos propiedades, presión y volumen específico. Esa entalpía es muy utilizada también en balances de energía de primera ley, pero para sistemas abiertos. Sistemas en los cuales el fluido entra y sale. Bueno, en esas entradas y en esas salidas, el fluido tiene una energía, una presión y entra con un volumen específico. Entonces, estas entalpías sirven justamente para eso. Vamos a buscar las entalpías, son las que están acá al fondo, serían 852,26. Entonces pongo HF, HFG y HG, recordando que este es el salto. Esta es una propiedad que sí es más importante y más usada. Entonces sería 852,26, creo que era. A ver. Sí. Y luego tenemos 19398. 19398. Y por último, 2792. 2792. Y todo esto está en kilojoule sobre kilogramo. Ok, te explico. Esta propiedad de acá, a diferencia de esta de acá, esta es muy importante y muy utilizada, porque incluso ese valor lo vas a conseguir en las tablas. De hecho, yo prefiero mil veces que, o sea, que la resta de las dos cosas, ese salto de energía o de volumen o de entropía, no estén en ninguna tabla, pero el de la entalpía sí, que siempre esté. Porque ese salto de entalpía se conoce como justamente el calor que se le debe agregar a una sustancia para evaporarla en su totalidad a presión constante. Okay, hoy te voy a hacer un gráfico y te voy a decir qué representa eso. Entonces esa propiedad es muy importante. Nos queda ahora la entropía, que la voy a hacer aquí lineal para que me alcance luego los demás ejercicios. SF, SFG y SG. Ahí está. Lo estoy colocando de esa forma porque todas las propiedades intensivas se deben escribir de forma eh, en minúscula. Las propiedades intensivas, bueno, las propiedades intensivas que dependan de la masa, no la temperatura y la presión, no. Se colocan en mayúscula y ya está. No tiene nada por unidad de masa. Pero lo que es el volumen, hazte cuenta que conocemos el volumen de esta forma, ¿verdad? Bueno, cuando el volumen lo dividimos entre la masa, se convierte en volumen en minúscula, es decir, volumen específico. ¿Por qué? Porque es volumen por unidad de masa. Estas dos, volumen y masa, se conocen como propiedades extensivas, o sea, son propiedades que dependen de la extensión, qué tan grande o qué tan chico sea un sistema. Por ejemplo, si tú tienes un sistema, puede ser un cilindro pistón y dentro tienes agua, si tú lo quieres separar a la mitad, la masa de un lado y la masa del otro no fue la misma masa que tenía antes de separarlo, no, se van a distribuir igual que el volumen. Se ha separado, entonces cada uno va a tener un volumen más pequeño que el que tenía al principio. No pasa así con las propiedades intensivas, es decir, no el volumen ni la masa, sino el volumen específico, que es el inverso de la densidad. Pues resulta que así tú tengas un sistema y lo quieras separar por la mitad, esta densidad y esta densidad es igual a la densidad que tenía todo esto al principio. Y por eso la utilidad de las propiedades intensivas. Son muy útiles justamente por eso. Porque si tú quieres evaluar una fracción o un total, lo puedes hacer a través de las propiedades intensivas.
Bien, entonces lo mismo pasa con la S. Yo a veces escribo la S así mayúscula o la minúscula a veces la escribo así. Entonces le coloco así SF, pero bueno, también se puede escribir de esta forma. Es como que cambia a veces el tamaño, ¿no? Bueno, ya está, eso es todo. Y vamos con la entropía. La entropía, esto sí es una propiedad que vamos a utilizar muchísimo en capítulos más, bueno, en temas más avanzados de termodinámica, cuando se hable de la segunda ley de la termodinámica y cuando se hable de la exergía, porque la entropía realmente en los procesos te dice a ti, o sea, es una medida de la realidad o imposibilidad de un proceso. Es decir, la entropía del universo siempre tiende a aumentar. Entonces, si un proceso hace que la entropía del universo disminuya, ese proceso en la vida real no se va a dar. Por más que se esté mm, eh, ¿cómo se dice? Equilibrando la energía, es decir, una energía se transformó en otra y se cumple la primera ley de la termodinámica. Si no se cumple aquello, está violando la segunda ley de la termodinámica y para que un proceso sea real, tiene que cumplirse las dos, tanto la primera ley como la segunda ley. Recordando que la primera ley es que el sistema no se crea ni se destruye, la energía, perdón, sino que se transforma. ¿Ok? Bien, entonces las entropías son 2,3305. La entropía de evaporación se dice 40997. Así como este valor es la resta de este con este, también puede ser así. Si yo sumo estos dos, me tiene que dar esto. Al final los tres están relacionados. 6,4302. Estoy tomando aquí el valor. Todo a 200 grados centígrados. Es decir, yo estoy trabajando con esta línea. Estoy trabajando con toda esta línea. 6,4302. Y todo esto voy a decir que está en kilojoule sobre kilogramo, pero ahora le voy a agregar esto, porque acá la entropía sí tiene una unidad diferente a los demás. Y bueno, cuando tengas duda de cuáles son las unidades, pues aquí la tabla siempre te dice en qué unidad está todo, hasta incluso la presión y la temperatura. Bueno, con eso terminamos el ejercicio 1, el ejercicio 1A. Yo voy a continuar aquí la grabación. O sea, te voy a hacer un video completo para todo el ejercicio 1. Entonces sería 1B. Dice, ingrese a las tablas de vapor sobrecalentado a una temperatura de 700 grados Fahrenheit y una presión de 550 psi. Entonces tenemos agua, pero en vapor sobrecalentado. Eh, ok. Yo quiero aprovechar aquí hacer un breve ejemplo de algo que está ocurriendo en este problema. Voy a hacer un solo gráfico. Hay un gráfico típico que se hace, por ejemplo, presión, volumen específico. En este caso no lo quiero hacer así porque el ejercicio 1A te dio la temperatura, entonces vamos a cambiar de temperatura por volumen específico. Este es un gráfico muy típico. El agua es una sustancia que cambia de fase fácilmente. En los procesos que hemos conocido, el agua la hemos podido conocer en estado sólido, en estado líquido y vapor. Bueno, el diagrama temperatura-volumen específico hace el uso de esta campanita, en donde acá está algo llamado punto crítico. Aquí no hizo falta eh, hallarlo, pero ese punto crítico es el punto en donde de ahí en adelante la sustancia ya no va a estar en saturación. Esta campana que tú ves acá es la campana de saturación. Todo esto que está acá en amarillo es saturación. Entonces separa toda la región de la izquierda, que es una región de líquido comprimido, y toda la parte de la derecha, que es vapor sobrecalentado. Acá arriba, por encima del punto crítico, no sabemos dónde está una línea exacta entre el líquido y el vapor sobrecalentado. Y se le llama fluido hiper... Y creo que se llama hiperfluido. O sea, porque está a presiones por encima del punto crítico. En cambio aquí claramente se sabe cuándo atraviesa la zona de saturación y se sabe cuándo va a ser líquido comprimido y cuándo va a ser vapor sobrecalentado. Date cuenta que en el problema 2 automáticamente me dice que es vapor sobrecalentado. O sea, yo sé que voy a estar acá. Pero el problema 1 a 200 grados es justamente esta línea. Voy a ponerla en azul, así. Toda esta línea representa a la temperatura de 200 grados centígrados y a esa línea buscamos valores. ¿En qué tabla? Buscamos en la tabla
a 4. Esa tabla es la tabla saturada. Por lo tanto, los valores que recogimos fueron estos. Aquí y aquí. Porque esto es lo que significa F y G. O sea, BF y BG porque estoy haciendo la gráfica con volumen específico. Si pongo aquí entropía, entalpía y energía, lo mismo. Se va a leer aquí el BF y de este lado se lee el BG. Entonces, a 200 grados, esos son los valores. Date cuenta que estos dos valores se están acercando más entre sí cuán más alto sea la temperatura. O sea, llega un punto en donde con temperaturas más altas, no sé, 500, no es 500, pero que por ser una temperatura más alta te vas a dar cuenta que este y este se van acercando entre sí y mientras más baja sea, más se alejan. Bueno, esa línea que es qué tan cerca están o qué tan lejos están es el salto que hemos calculado todos estos valores. Este y este de acá. ¿Ok? Bueno, vamos entonces con la tabla de agua. Bueno, y que por cierto, a 200 grados también la sustancia pasa por acá y por acá. Pero yo no voy a buscar en líquido comprimido ni en vapor sobrecalentado porque, claro, dependemos de otros factores más. En cambio, aquí a 200 en la tabla de saturación, líquido más vapor, tenemos este y este valor. ¿Ok? Pero en líquido comprimido y vapor sobrecalentado, pues hay un millón de estados posibles. No los puedo colocar todos. Así que supongo siempre que te están pidiendo de la tabla saturada. Ahora vamos a la tabla de vapor sobrecalentado. Y como el sistema, el ejercicio te lo dan en el sistema inglés, te dan temperatura, creo que de 700 grados Fahrenheit y presión de 550 PSI. Ya te dan unidades del sistema inglés. Si te das cuenta, aquí las presiones están en grados centígrados y kilopascal. Eso quiere decir que estas unidades acá son de otro sistema. Y esas tablas sí me las pasaste. Así que ya le voy a dar screenshot. Esta parte de aquí ya lo voy a borrar. O bueno, lo voy a poner a un ladito por si acaso lo vuelvo a utilizar. Voy a buscar la de sobrecalentado que tú me pasaste. Y aquí sobrecalentado es porque el ejercicio te lo dice. Si no, tú deberías demostrar el estado sobrecalentado. ¿Ok? Entonces, bueno, vamos a buscar la tabla sobrecalentado. La presión es de 550. Ok. Líquido comprimido. Ok, la conseguí. Uy, vamos a tener que hacer interpolación. Mira, fíjate esto. Esta es la tabla. Oh, no se pegó. Acá, listo. Fíjate, esta es la tabla de vapor sobrecalentado. Esta de acá, esto sí me lo pasaste. Dice así, vapor de agua en sobrecalentado. Dice continuación porque la verdad es que yo tomé una página, no sé, hay como 10 páginas y tomé una sola. Acá se llama tabla A6E. Entonces eso lo voy a colocar acá también. Que estamos utilizando la tabla A6E. La E representa del sistema inglés. Cuando es el sistema internacional no lleva sus índices, pero bueno, esos nombres son como están llamadas las tablas, ¿no? ¿Qué pasa con esta tabla de vapor sobrecalentado? Porque esto es, este tema que estamos viendo aquí, el ejercicio 1, el tema es sustancia pura y manejo de tablas, o sea, hay que saber manejar las tablas. Y no todas son iguales, por ejemplo, mire la estructura de esta y ahora mira la estructura de esta. O sea, están estructuradas de forma diferente. Cuando estás en vapor sobrecalentado, te vas a notar que existen diferentes bloques. Por ejemplo, este bloque, todo esto de acá, es el bloque a una presión de 350. Todo este otro bloque es a una presión de 400. Y todo esto que está aquí es a una presión de 450. Aunque sean diferentes bloques, todas ellas están bajo estas temperaturas. Entonces, ¿cómo se lee aquí? Bueno, busca la temperatura tuya, por ejemplo, de nosotros 700, ¿no? Entonces, todos estos valores, todos estos que están acá, que acabo de poner ahí en color gris, son mis valores de mis propiedades a mi temperatura de 700, que recuerda que 700 grados Fahrenheit, como dice aquí Fahrenheit, acá arriba, mira, perdón, acá es la temperatura mía, o sea, toda esa línea de acá. ¿Qué pasa? Que a mí no me dan una sola propiedad y este es el momento como para hablar de eso también. Cuando nosotros necesitamos determinar la fase o alguna otra propiedad, el postulado de estado dice que debemos tener dos propiedades termodinámicas intensivas y que sean independientes entre sí.
Por ejemplo, todas estas que están acá, con la presión, son independientes. Entonces yo necesito dos al menos, y justamente esas dos me las dan. Una es la temperatura, pero la otra es la presión. Mi presión es de 550. Por tanto, yo busco acá, más abajo, aquí está otro cuadro. El cuadro continúa. Tenemos la de 500 y de 600. No hay 550. O sea, 550 vendría siendo una tabla que está entre estos dos. Pero como no está ese bloque allí, nos toca hacer algo que se llama una técnica que se llama interpolación. Es decir, buscar propiedades entre, entre dos que tengan, una por encima y una por debajo. ¿Se puede extrapolar? Sí, pero mientras que interpole siempre va a ser mejor que una extrapolación. Porque bueno, ya te diste cuenta que los gráficos tienen curvas y tú no sabes en qué momento la curva baja, y hacer una extrapolación significa que, por ejemplo, si estabas trabajando aquí, extrapolaste y calculaste un valor que estaba fuera del comportamiento. Mientras que cuando interpolas es mejor porque estás tomando un valor antes y un valor después de el tuyo. Entonces ya estás seguro de que vas a caer muy cerca de tu resultado. Esas interpolaciones obviamente tienen error, pero el error no es tuyo, el error es porque, bueno, es la técnica que se utiliza. Bien, vamos a tomar valores entonces entre 500 y 600. Se hace el cuadro de interpolación. Ok. Se supone que todas mis propiedades que me piden, por cierto, ¿qué te piden? Déjame ver acá. Dice, determinar el valor de la entalpía y de la energía interna. Es decir, yo tengo que buscar es- estas dos, pero a 500, y esas dos también a 600. Luego hago una interpolación para hallarlo a 550. Entonces, ¿cómo yo debo organizar mi cuadro de interpolación? El cuadro de interpolación se hace así. Si tu temperatura aparece directamente, como en este caso 700, aparece aquí, acá está esa línea, todo esto es 700, significa entonces que yo tengo que interpolar una sola vez. Porque si 700 no estaba, yo tengo que interpolar entre estas dos temperaturas para buscar todo a 700, y después entre esas dos presiones para buscar, además de 700, buscar mis cosas a 550. Aquí tengo la temperatura directamente, así que la interpolación es una entre 500 y 550. Entonces digo que mi interpolación va a ser a una temperatura de 700, e interpolo presión para buscar energía y entalpía. Déjame ponerlo aquí. Ahí. ¿Qué valores de presión se supone? Bueno, la mía es 550, y las que tiene la tabla son de 500 y 600 respectivamente. Eh, ¿Cuáles son los valores? Bueno, energía 12364, 12364, y su entalpía es 1357. Y abajo, que es a 600, es 12319, 12319 y 1351. Ok, aquí pueden notar algo. Cuando se trata de la misma temperatura, las energías no cambian mucho entre sí. Bueno, porque a diferentes presiones, aquí aumento la presión un montón, o sea, son 100 PSI de diferencia. Y a pesar de eso, las energías no cambian mucho. Porque creo que las energías de los vapores son más, eh, tienen mayor efecto a diferentes temperaturas que a diferentes presiones. Pero bueno, eso ya es análisis. Vamos a buscar por el medio lo que necesitamos, que es la energía y la entalpía. Las calculadoras tienen formas para hacer interpolaciones directamente. Si no, si el profesor te exige que aprendas la fórmula para interpolar, pues vas a tener que hacer algo más o menos así. Vamos a suponer que en las interpolaciones tiene las dos propiedades, x e y. ¿No? Entonces esto es x1, tu x, y x2. Y esto es y1, y2, y la tuya es y, ¿no? Bueno, cuando quieras y, vas a necesitar y1 más, aquí a ver, ok, y2 menos y1 multiplicado por x menos x1
partido entre x2 menos x1. Ahí está, esa es la forma correcta. Para nosotros, ¿quién es la i? La i va a ser la u y después la h. ¿Quién va a ser la x en todo momento? La x va a ser esta. La x siempre es los valores que tú tienes. Entonces, la u, vamos a calcularla según esta ecuación, es i sub 1, o sea, esto de acá, 1236,4 más y sub 2, que es este de acá, menos 1236,4, que es esto de acá. Y ahora vamos con esta relación. Esta relación es x. ¿Quién es x? 550. Menos x sub 1. X sub 1 es 500. Y abajo es 600 entre 500. Okay, eso me va a dar una energía. Ya te digo cuánto es. No tengo la calculadora en la mano, déjame buscarle. Sí. Ok, me dio 1234,2. Y esto va a estar en kilojoules sobre kilogramo y ya esto es respuesta. Ahora, para la segunda interpolación, puedes hacerlo por calculadora para que practique o mira este truco, pero ya esto es un atajo que no siempre vas a tener la suerte. ¿No te diste cuenta que este valor de 50 está justamente entre el 500 y 600, o sea, en el centro, justo en el centro? Cuando eso sea así, siempre la propiedad del medio la puedes hallar como un promedio de estas dos cositas, así que te ahorras ese paso. No lo puedes hacer con todas las interpolaciones, porque si la presión hubiese sido 520, ya no puedes hacer eso. Tiene que estar justamente un valor en el medio de entre las dos que estás interpolando. Entonces nosotros podemos decir que nuestra entalpía va a ser el promedio de esas dos. 13,54. Otra cosa, la entalpía siempre va a ser mayor que la energía. Recuerda que la entalpía es, por fórmula debería ser así, mira. O sea, la energía más algo. Entonces este valor siempre va a ser mayor a este. Y bueno, con eso termina el 1B. Espero que se haya entendido de verdad eso. Y vamos al otro. Determine la entalpía y volumen específico de. Entonces como que la parte C tiene 4 estados. Vamos a poner acá. Sería 1C. Dice que tengas un vapor sobrecalentado. Este ejercicio me gusta porque te va a obligar a ti ir a todas las tablas. Entonces, a un vapor sobrecalentado que está a 120 psi y 360. Entonces, es agua. Vapor sobrecalentado y te dan una presión y una temperatura de 360. ¿Y la presión cuánto era? 120. Sí, 120 psi. Ok, vamos a ver. Bueno, aquí dice vapor sobrecalentado. Es la misma tabla que utilizamos con las dos propiedades, presión y temperatura. O sea, que la dinámica es básicamente lo mismo. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, la presión, y aquí yo le di un screenshot a una tabla con presiones altas. Como aquí dice continuación, es obvio que esto tenía presiones más bajas que esta. Déjame buscarlo. Y voy a hacer a un lado esto. Lo voy a poner por aquí, abajo, para que no estorbe. Y voy a buscar esa tabla. Acá está. Claro, yo la estoy recortando porque si te diste cuenta la tabla es más grande. La estoy recortando porque quiero mostrarte solamente lo que me interesa. Mira, aquí está la presión que necesitamos. Y aparte la temperatura ya no es 700, sino que te dicen que es 360. Y yo no sabía, pero me di cuenta que está directamente en la tabla. Yo pensé que por ser 360 no iba a estar directamente porque es como que los valores saltan de 50 en 50, ¿no? Y justamente 360 sí está. Esa es una suerte. Y aquí podemos leer nosotros todas las propiedades. Por ejemplo, volumen específico sería esto, energía sería esta, entalpía sería esto y entropía sería esto. Y ahí también te dice sus unidades. Vamos a ver qué te piden acá. Dice
Determine la entalpía y volumen específico. Entonces, volumen específico, ¿qué sería? 38446. 38446 y la entalpía es esta que está acá, 1202,1. Vamos a ver las unidades y voy a borrar de una vez todo esto. ¿Sí? Las unidades, según el volumen específico, está en FT. FT es foot y foot es piano. Entonces está en pie cúbico, porque es volumen, y libra masa, porque es masa. En el sistema internacional era metros cúbicos sobre kilogramos. Entonces esto es FT a la 3 y libra masa. También se puede escribir simplemente libras. Y la entalpía es BTU sobre libra masa. BTU sobre libra masa. Listo, ahí terminamos con esto. Así que déjame encerrar esto y continuar. Vamos con el 2C. Líquido saturado, 195 grados centígrados. Entonces sería 2C. Seguimos con agua, pero ahora el estado es líquido saturado. Entonces, ¿qué tabla vamos a utilizar? Aquí no escribí, pero aquí utilizamos obviamente la misma tabla que antes, que era la A6E. Pero acá volvemos a la misma que utilizamos en el primer ejercicio, la tabla A4. No se le coloca la E porque vamos a trabajar en el sistema internacional, ya que la temperatura es 195. La temperatura es 195 grados centígrados y buscamos las mismas propiedades. Pero aquí hay algo, mira, fíjate. Yo te voy a mostrar la tabla como, vamos a volver a esta tabla que está como al principio. Me están pidiendo esto y esto de acá. Voy a borrar esto, voy a borrar esto que está acá, esto de acá. Me concentro en lo que me piden, que es esto y esto que está acá. ¿Qué aprendimos nosotros de esta tabla? Que esta tabla está a diferentes temperaturas. La nuestra es la de temperatura de 195, es toda esta línea que voy a colocar aquí abajo. Acá está, sería toda esa. 195. Pero a 195 hay un montón de cosas, ya lo vimos antes. ¿En cuál nos tenemos que enfocar? En todo lo que sea líquido saturado, porque mi estado del ejercicio me dice que es líquido saturado. Así que el líquido saturado es esto, esto, esto y esto. O sea, quiere decir que mi propiedad tiene que estar en esta columna, en esta columna, en esta columna y en esta columna. ¿En cuál nos vamos a concentrar? En lo que me pidan. ¿Qué me piden? Volumen y entalpía, o sea, este numerito que está aquí y este numerito que está acá. 0,001149. Entonces digo, pero es bueno escribirlo así, mira. El volumen que me están pidiendo es el que leo en la tabla, específicamente UF, o sea, el valor de líquido saturado, que a 195 es 0,001 que 1149. Okay. Y ya habíamos aprendido que esto es metros cúbicos sobre kilogramos. Y nuestra entalpía también es HF y su valor es 82978. 829.78 kilojoule sobre kilogramos. Y aquí entrego esto. Pero aquí como un dato extra, porque no sé si te lo van a pedir en otro ejercicio, pero por si acaso, la presión da igual, la presión no tiene estas diferencias, la presión es una sola. Entonces, en el caso de que te piden la presión, pues simplemente sería el valor de 1398,8. Pero no lo voy a anotar porque no te lo piden acá. Vamos a el ejercicio 3. Este va a estar un poco más cargadito porque hay una mezcla, te dan el título. Entonces vapor húmedo. Entonces voy a pasar esto acá abajo y decir ejercicio 3C. Sigue siendo agua, pero en este caso se le llama vapor húmedo cuando estamos en una mezcla. Vapor húmedo es una mezcla de líquido y vapor. De hecho, te voy a hablar de esa propiedad. Esa propiedad no aparece en la tabla. Esto directamente así no aparece. Esto significa, esto es la calidad o el título. ¿Qué significa título? El porcentaje de vapor que tiene una sustancia. En este caso, que diga 0,8 o 0,80, si lo multiplicas por 100 para llevarlo a porcentaje, te da 80%. Ahora,
¿Cómo se ve eso en las tablas? En las tablas no se ve. La tabla trabaja con valores de líquido saturado y de vapor saturado, pero no exactamente con una mezcla. O sea, no vas a conseguir un valor de una propiedad directamente a 80% de título, porque esta tabla no depende. Esta tabla solamente tiene dos títulos, el título menor y el título mayor. ¿Cuál? El del 0% y el del 100%. 100% vapor, 0% vapor. ¿Y cuánto tenemos nosotros? 80% de vapor. ¿Aparece aquí una línea con porcentajes? No. Estaría buenísimo que estuviera, pero no está. Entonces, nosotros tenemos que utilizar una formulita para poder relacionar lo que tiene la tabla con lo que queremos. Y para que te hagas una idea, eso que está en la tabla es esto. Ya te había dicho que la primera columna del líquido saturado es toda esta línea y la de vapor saturado es toda esta otra línea. Nosotros estamos buscando en donde la de la izquierda es 0% y esta de la derecha es 100%. Más o menos lo que estamos buscando está más o menos como por aquí. Claro, no a 200, sino a 195, más o menos por ahí. ¿Y cómo llegamos ahí? Bueno, con las ecuaciones de mezcla. Las ecuaciones de mezcla, aquí voy a aprovechar y colocar las propiedades que tenemos, que es 0.8 y que otra cosa está, porque tienen que haber dos propiedades. La presión de 1200 psi ya. Ahí está. ¿Cuál es la fórmula? Yo te voy a escribir una fórmula general y la adaptamos a nuestro problema. Si quiero una propiedad, si quiero una propiedad, tengo que buscar esa propiedad como líquido saturado y sumarle el título y multiplicarlo por esa propiedad Fg. ¿Te acuerdas lo que era Fg? Que era el salto. Bueno, si yo al líquido lo multiplico por la calidad y el salto me va a dar lo mío. Es decir, piénsalo de esta manera. Si yo al líquido, para poder llegar, imagínate que tú quieras llegar a esa X y esa X es un 80%, ¿no? Entonces por eso es que la fórmula es así, porque es esto más el 80% de esa línea, porque si ya tú estás aquí, ya tienes todo esto. Para poder llegar acá, ¿qué te falta? Te falta este 80%. Y bueno, y por eso es que la ecuación es de esa forma. ¿Ok? Y por eso es que también, ahí es donde entra esta parte que te voy a decir, por eso es que también tiene una utilidad práctica que las tablas tengan esas restas en ellas. No pasa con el volumen, pero sí pasa con la entalpía de energía y la entropía. Bueno, yo pongo, este símbolo no significa nada para tu profesor, nada. En la termodinámica no significa nada. Esto lo estoy utilizando yo aquí para no escribirte la fórmula para todas las propiedades, porque es lo mismo. O sea, da igual si tú colocas aquí una U, si colocas una H, si colocas una S o una B. Es la misma fórmula. Por eso no quise escribirla 4 veces. Pero bueno, obviamente que la voy a escribir ahorita para hacer los cálculos. Entonces, necesitamos, para el volumen específico que me piden, necesitamos BF y BFG. Ahora, ¿dónde hallamos esos valores? Sería esta tabla, sería esta, porque esa es otra cosa. Cuando nosotros estamos en vapor húmedo, ya automáticamente se dice que eso es saturación, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no es ni la tabla de sobrecalentado ni la de líquido comprimido. Solo que esta no lo vamos a poder utilizar porque esta es una tabla que está en el sistema internacional. Ahora sí voy a hacer uso de la que me pasaste para buscar la tabla en el sistema inglés. Aquí está. Ok, es la misma tabla. No se copió. Vamos a ver si logro traerla de vuelta.